Juan Carlos Calderón, nacido en Pasaje El Oro en 1963, autor de 9 libros de periodismo de investigación. Antes trabajó en el diario Hoy, ahí recuerdo el semanario Blanco y Negro, en Vanguardia, Fase Final, Expreso, la revista Plan B. En fin, nos propone un nuevo libro en las últimas semanas, Sobrevivientes. Empecemos por allí, Juan Carlos. Buenos días y bienvenido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Carlos, buenos días. Primero quería agradecerte ese mensaje hecho por las mujeres de tu programa, porque con eso uno aprende cada día más. Y bueno, Sobrevivientes. Sobrevivientes es la versión PDF en libro del especial que publicamos en julio del 2019, un especial multimedia. Esta es la versión en libro de todos los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Rafael Correa, es decir, entre el 2007 y el 2017. Son 101 historias, 101 rostros y familias, más otras 8 historias que nosotros llamamos permanentes, es decir, que siempre han tenido, todos esos años tuvieron problemas. Lo hemos dividido por años y ahí están estas historias como la muerte de 27 personas, de las cuales aún no se sabe por qué murieron, lo hicieron en circunstancias muy sospechosas. Caso del general Jorge Ravela, caso Fausto Valdivieso y otros casos, llamados casos, pero que son asesinatos de personajes que estuvieron vinculados de alguna manera, o hay la sospecha de que se hayan dado en circunstancias vinculadas al Estado. Juan Carlos, si la verdad no recupera a las víctimas, y muchas veces no corrige ni la impunidad, y nos acusan, me incluyo, te incluyo, a quienes hacemos memoria de lo que sucedió para no repetir la historia, de más bien estarle haciendo propaganda, ¿qué sentido tiene un libro así ahora? Ahora tiene un libro así, y tuvo un libro en el especial multimedia, porque era necesario, fundamental, que estas memorias, que estos rostros, que estas personas, a las cuales se le violaron los derechos humanos, personas además que resistieron y que sobrevivieron, tengan un espacio en la memoria del periodismo ecuatoriano. Este no es un libro de activismo de derechos humanos, este no es un libro de análisis de derechos humanos, es un libro periodístico que registra todas las historias, donde además... Qué importante esa precisión. Lo otro, la consecuencia política, la que nos achacan. Ustedes están reviviendo al monstruo y son los culpables de tenerlo en la memoria colectiva, que no cree esas historias, que las cree producto de retaliación de la prensa porque a la vez él hizo contra la prensa, y están disparando para que le salga el tiro por la culata. Bajo ese concepto todavía deberíamos negar el holocausto judío. Bajo ese concepto hay gente que todavía lo niega. Hay gente que niega los asesinatos de Pol Pot, hay gente que niega los asesinatos en Chile, los desaparecidos en Argentina. Es decir, las hecatombes y las catástrofes de derechos humanos son las que marcan a los pueblos. En Ecuador hubo lo que diría yo, una hecatombe de baja intensidad. Ahí fueron afectadas directamente, en esa década, más de 8.000 personas. Directamente e indirectamente decenas de miles. Y estoy hablando no solo de asesinatos, estoy hablando de torturas, estoy hablando de desapariciones, estoy hablando de acoso, de criminalización por medio de la justicia, por medio de la SENAIN o ex-SENAIN, por medio de una serie de situaciones en las cuales el Estado asumió el papel de perseguidor en un Estado policíaco, por el cual muchas personas en diversas circunstancias padecieron ataques feroces e injustificados. Por ejemplo, el caso relatado ahí de la expulsión de Manuela Pic, en ese momento compañera sentimental en ese momento Carlos Pérez, hoy Jaco Pérez, y que fue expulsada junto a cientos de cubanos también de una manera irregular, etcétera, etcétera. Son una serie de violaciones que se han dado en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Porque es necesario, fundamental, que los pueblos como nosotros, así no les guste, nos veamos al rostro, nos veamos a la cara, nos veamos en el espejo, nos veamos de alguna manera reflejados para que esto nunca más se repita. Esa es la idea, Carlos. Está claro. Ponerlo ahí para que nunca más vuelvan esos perpetradores. Esa es la idea. Está claro el porqué, para quienes
algo más pregunté. ¿Por qué? ¿Para qué y para quiénes? Antes de proseguir con Yolanda sobre sobrevivientes, permíteme una digresión. Se rectificó la semana pasada en la Asamblea un tema por el cual tú y muchos otros habían luchado respecto a que la libertad de expresión o al derecho a la comunicación no fuese incluido como un servicio público. Y esta vez por unanimidad, es decir, los que propiciaron lo contrario, a través del gobierno totalitario, que sea vista la comunicación como un servicio público para poder someterla a los controles que los servicios públicos tienen desde el Estado, cambiaron de opinión, rectificaron, se camuflaron. ¿Qué fue? ¿Cómo tomamos esa rectificación de ese sector en concreto que fue el que tanto nos denostó, persiguió y sigue calumniando de paso? La declaración de servicio público de la comunicación fue una estrategia para someter la libertad de expresión. Y en ese sentido, insisto, y está en el libro también, es una violación a los derechos humanos, fue una violación colectiva a los derechos humanos. Más de 2.500 sanciones administrativas, casos, multas, persecuciones, decenas de persecuciones judiciales, etcétera, etcétera. Al menos un periodista asesinado, de los 7 que todavía tenemos registro, en el ejercicio de sus funciones, etcétera, etcétera. Entonces, el haber mantenido esa visión de servicio público le daba al Estado, al gobierno de turno, la potestad, la rectoría, como dicen ellos, para imponer su relato, su criterio. El papel que jugó ahí la Superintendencia de Comunicaciones y el periodista Carlos Ochoa fue terrible, fue nefasto y debe quedar en los anales del periodismo ecuatoriano como una de las etapas más oscuras de su historia. ¿Y cómo tomar ahora, el hecho de que algunos que lo aplaudían, justo a Ochoa, ahora sea lo que voten sí la semana pasada? A mí particularmente me molesta esa actitud, hubiera preferido que no haya unanimidad porque lo considero una hipocresía. Como eso es popular, ahora, como necesitan a los medios de comunicación, ahora que no se dejaron doblegar y quieren mandar seguramente a periodistas investigativos de fuste como tú una señal, esto era porque el jefe me mandaba, no porque yo estaba convencido, jaja, todos que sí. Sí, no hay que creerles. Es decir, las posturas que tomen políticas en ese sentido tienen que ver con la hipocresía política que reina en este país. Y tiene que ver básicamente con esto. O sea, son personas que en el fondo, piensan lo mismo. No tomaron una decisión justa además, una decisión que llegó tarde y deberíamos, a pesar de reconocer en el gobierno de Lenín Moreno todo este giro brutal, bestial que dio para que las cosas cambien de alguna manera, sigan cambiando, o vuelvan a su lugar, digamos, a su cauce democrático. A pesar de ello, se demoraron y lo tomaron a las puertas de la campaña electoral para que no les digan nada. Ya, aclarado eso, proseguimos la conversación con Juan Carlos Calderón a través de Yolanda Torres desde Quito. Vieron ustedes la portada del libro, ya nos dirá él en qué librería es disponible desde hace un par de semanas, 3 tal vez, de ley en librería española, que es donde yo compro los míos. Y debe estar en la de Mónica Barea en Quito también. Yolanda, 6:22, tú continúas. Juan Carlos, con eso mismo quería empezar. ¿Hay también el libro físico o solamente el digital? Hola Yolanda, buenos días. Estamos haciendo la versión física, la impresión. Okay. Lo que hemos logrado financiar es el diseño y la versión PDF, que es de circulación libre. Lo hemos hecho en función de que es necesario que esto circule libremente. Luego se hará la impresión, entiendo, ya es parte de conseguir los recursos, de ver cómo se lo puede hacer. Es un libro a full color, es un libro que tiene 240 fotografías, es una creación colectiva del colectivo Plan B, del cual yo dirijo, junto con Susana y Fermín Vaca, y el diseño y la creación artística de Luis Argüello. Entonces este libro es PDF de Susana, donde sí, le digo a Carlos, y perdóname la cuña, está vendiéndose en española y en la librería de Mónica Barea. Es mi libro Después de olvidar a nuestros nombres, la historia del espionaje
durante este gobierno, durante el Muy gobierno de bien. Correa. Yo ayer entré, ¿no? Buscando alguna referencia al libro y me encontré con algo que la verdad no sé si es ya el libro o es el anterior que hiciste en el 2017. Me pareció sumamente interesante porque ahí estaban no solamente los testimonios de las personas, sino también de gente alrededor de los temas que opinaban y habían inclusive unas opiniones súper disruptivas, unas cosas muy novedosas sobre estos mismos temas. ¿Con qué me encontré? Con la versión final, ¿ya está circulando? Sí, ya está circulando, como te decía, Ya. la versión de especial multimedia, ¿sí? Que Ujú. está en nuestro portal, digamos, es hasta el 2019, julio del 2019. Fue Ok. actualizado, todos los casos fueron actualizados, digamos, con investigaciones, como decía, que hicimos con Co- Susana Morán y quien habla. Y luego hay casos, por ejemplo, que de asesinatos, y eso digamos, que nunca entraron a ser investigados. El 55% de estas muertes nunca fueron investigadas, nunca entraron Efectivamente. ni siquiera a la fiscalía, por ejemplo. Entonces, hoy para rehacer el libro, que es lo que hicimos, Ujú. también actualizamos una serie de casos porque han cambiado cosas. Por ejemplo, cambió el tema de la tortura de Ángel Ayol, este muchacho que en el 2015 fue torturado por policías, ¿no es cierto?, junto con los ataques y brutales agresiones a los estudiantes del Colegio Mejía, en Quito, en ese entonces, durante agosto del 2000. Eso es Dayuma, esa foto es de Dayuma. Sí, Es en el 2007, ¿sí? sí. En noviembre del 2007. Así empieza el libro, con esa historia. Esto es un apaleamiento a los pobladores de Dayuma hecho por militares, que marcó, digamos, el inicio de cómo iba a ser este gobierno. Así iba a ser ese gobierno. No solo Dayuma fue un pueblo atacado, porque se atacaban pueblos, se sacaban a las poblaciones Ya. de las casas y se las Así. apaleaban. Y eso pasó también con Saraguro y con los pueblos Shuar de Morona Santiago. Tú, al reactualizar el libro, ¿tuviste oportunidad de hablar con gente con la que habían hablado al inicio, digamos, de estos hechos y nuevamente ahora, y su situación ha variado? ¿Alguien ha tenido algún tipo de respuesta, ya sea en cortes internacionales o algún tipo de reparación del Estado, o todos estos temas siguen en la total impunidad y algunos sin conocerse no se ha hecho una verdadera investigación? Sí, en realidad las cosas han cambiado muy poco, salvo para garantizar la impunidad. Como te decía, es Ok. la historia de Ángel Ayol y sus padres. Ángel Ayol, un estudiante de Mejía. A él Ujú. lo torturan, lo golpean, lo cogen. Pasaba por ahí en las movilizaciones, en las manifestaciones del 2015, pasaba por ahí, lo agarran unos policías y le meten soberana paliza, le pasan las motos encima. Él denuncia por tortura y es aceptada la demanda por tortura y al final, hace pocos días, la Corte Nacional de Justicia declaró que los policías se habían extralimitado en sus tareas. Esa fue finalmente la Juan, sentencia de casación. Juan Carlos, ¿por qué este diseño? Antes del gobierno correísta, antes del 2007, ¿es que no hubo casos en contra de los derechos humanos en el Ecuador? Es No por los ha habido. etapas, Yolanda, es buena pregunta, es por etapas, eh, es por etapas, es una primera etapa, estamos haciendo una segunda etapa que es posterior, es decir, en el gobierno ya de Lenín Moreno, que tiene que ver con 4 casos muy claros, y antes sí, evidentemente, pero ¿Cuáles? no tan de la manera tan sistemática, tan como política de Estado que se vio. No es que fueron casos aislados o que se le pasó la mano a alguien, era una política pública, era una política del Estado. ¿Por qué tomamos ese periodo? Porque precisamente queríamos mostrar esto. Esto no fue un exabrupto de un señor presidente que se para en una sabatina y dice, cójanme a ese, como pues digamos, se baja de la camioneta, ¿no es cierto?, Ujú. a pecharle a un chico de 16 años. Se trataba de una política de Estado, sistemática, estructurada, ¿no es cierto?, y con alevosía por parte de agentes del Estado ecuatoriano ordenados por los altos mandos para que esto suceda. Esto el Ecuador no lo había vivido en los últimos 20 o 30 años. Por eso es Y, importante este periodo. y lo estás sacando precisamente ahora como una advertencia de lo que podríamos volver a vivir en caso de que regrese la misma administración que fue responsable de ello. Lo estamos sacando por 2 cosas, Yolanda, porque Por la precisamente memoria. Sí.
el formato PDF, ¿no es cierto?, del libro permite una mejor lectura, ¿no?, un mayor acceso. Y era un momento, era necesario. Nos hemos demorado casi un año, o más de un año. Obviamente la pandemia obligó, fue una paralización, ha sido una paralización de al menos 6 meses, casi total en estas circunstancias. Pero estamos sacando por eso. Y segundo, sí, es una advertencia. El subtítulo incluso dice, para que nunca más. Los perpetradores de estos hechos, a pesar de que quieran votar en el Congreso ahora diciendo que la ley de comunicación no es servicio público, son los mismos. Y si vuelven, van a hacer lo mismo. Entonces, me parece, ¿por qué? Porque su jefe, que está en Bélgica, es el mismo. Tiene los mismos principios, tiene la misma visión. Es un violador de los derechos humanos. Y eso es lo que ocurrió durante su gobierno. Es importante advertir eso. Efectivamente, gracias Juan Carlos. Volvemos con Carlos Vera, desde el puerto principal. Aclararle mi confusión. Lo que pasa es que Juan Carlos mandó el libro por PDF, a mí tiene 316 páginas. Y yo no lo leo así, Juan Carlos, esta vaina. No. Yo lo imprimí y por eso estaba revisando las hojas y se me vino con que se había publicado y lo confundí con que después olvidarán nuestros nombres. Un gran abrazo y una enorme gratitud por tu misión.